La paz llega a la mente que renuncia a la valoración del pasado y del futuro y se rinde al presente. El amor solo puede ser sentido, conocido y extendido en el presente. Una mente así es una creadora y a través de esa mente fluye la perfección de la extensión del amor sin impedimentos, sin obstáculos y sin errores. La mente que es libre, está libre de la necesidad de hacer, de controlar, de dar forma. La mente que está libre de la identificación con el pasado y de la ansiedad sobre el futuro, mora en el perfecto eterno ahora. Una mente sana es aquella que acepta el verdadero conocimiento que es: yo y mi Padre somos uno. Solo el amor es real. No puedo ser víctima de lo que veo, pues lo que veo es lo que elijo ver. Y si elijo ver con los ojos del amor, todo lo que veo es perfecta inocencia y la voluntad de mi Padre en funcionamiento. La mente sanada es aquella que descansa en esa simple realidad. Se ha entrenado a sí misma para elegir siempre la voz del amor. La mente sanada no es una mente que pueda hacer que suceda lo que ella quiere que suceda, pues ese es el intento egoico de volverse absolutamente poderoso. Los mansos de corazón, los puros de corazón, son aquellos que comprenden que hacer es la ilusión y que el ser es la realidad. La mente que es libre entiende que las formas comienzan y terminan en el tiempo, pero que lo que el amor es no tiene comienzo ni final. La mente sanada no planifica para qué será el día, simplemente se entrega al amor y permite al amor dar a luz al día. La mente egoica se levanta creyendo que ya sabe para qué es el día e intenta que el mundo se amolde a lo que ella quiere o cree que debe ser. Una mente despierta sabe que cada día no tiene ningún propósito salvo el que Dios le quiera dar a través de la mente. Busca primero el reino y todo lo demás se te dará por añadidura. Una mente libre es como el viento, no sabe de dónde viene ni sabe a dónde va. Una mente sanada ya no está apegada a las definiciones que el mundo hace del éxito y del fracaso. No está apegada a las opiniones de los demás. Una mente libre absorbe todo conocimiento. Es como una esponja que continuamente aprende y se deja moldear. Elijo ahora la perfecta paz de Dios. Las formas vienen y van. Solo el amor permanece. Renuncio al esfuerzo y me permito ser totalmente amado ahora. Permitir es dirigirte hacia adentro y, aceptando tu unidad con Dios, preguntar: Padre, ¿qué te gustaría crear en este momento? Y de repente te llegará un pensamiento y sabrás qué hacer. ¿Cuál será el secreto? Tanto que he leído, tantos maestros que he visitado, tantas conferencias a las que he asistido, tantos seminarios, tantos golpes que me he dado, en fin. ¿Te diste cuenta que todo esto que has hecho, lo has hecho para conseguir algún resultado? Y que casi todos tus objetivos tenían que ver con la liberación de tu cuerpo. Te tengo una noticia. Tu cuerpo
no puede ser liberado. Tu cuerpo está condenado a la desaparición. Quizá estás cansado de sufrir o quieres ser feliz. Bueno, si ese es tu propósito, va mejorando la cosa. Quizá quieres iluminarte. El concepto de iluminación proviene del reconocimiento o de la comprensión intuitiva. Dios mío, he estado viviendo en la ignorancia y quiero abandonarla. Pero, ¿para qué practicas Ho'oponopono? Quizás crees que estás haciendo algo que por fin logrará que alcances la verdadera felicidad. Te tengo más noticias. No puedes encontrar la verdadera felicidad haciendo algo. Puedes experimentar momentos de felicidad, ciertamente, pero una felicidad duradera, continuada, digamos, no. Qué maravilloso darse cuenta de que la verdadera felicidad requiere soltarlo todo. Debes dejar de intentar conseguir algo. Si puedes ver que lo que pensaste que querías no te ha dado lo que realmente quieres, entonces estás preparado. Sí, ya estás madurito. Y esto no tiene nada que ver con la edad que tengas. Por fin te has dado cuenta que lo que tú quieres es ser libre. Quieres la verdad que te hará libre. Y sí, pues lo único que te hará libre es la verdad. Te has dado cuenta, por fin, que ninguna cosa puede hacerte libre. Y cuando digo cosa, no me refiero a las cosas materiales, como objetos o personas. Me refiero también a esas cosas que tú llamas mentales, como una idea, una imagen, un concepto. Ho'oponopono no se practica para mejorar ni arreglar a ningún personaje o persona. Si tú no eres una persona, una cosa, tú eres, con mayúsculas. Cero expectativas. ¿Recuerdas? ¿Pero lo practicas así realmente? ¿Para qué lo practicas? Pregúntatelo. Cuestiona tus creencias. Si buscas arreglarte, es porque te crees desarreglado o desalineado, no sé. Si buscas lo que te falta, es porque crees que no lo tienes. Si buscas amor, es porque crees que el amor está por ahí, en alguna parte. ¿Para qué lo practicas? Pregúntatelo. Cuestiona tus creencias. Gracias. Te amo. Hacer requiere los esfuerzos especiales de la mente egoica. Hacer implica planificar lo que se quiere en base a lo que ya se sabe y luego ponerse a establecer la manera de darle existencia de acuerdo con las propias ideas. Hacer siempre contiene un elemento de miedo, ya que el ego en sí es la contracción fundamental del miedo.
Crear es algo muy diferente. Fuiste creado para crear. Esto quiere decir que al estar hecho a imagen y semejanza de tu Creador, tu función es servir como canal a través del cual la belleza del amor y su insondable misterio pueden ser expresados de tal manera que se puedan ver en este mundo. Un pintor lo puede hacer con un pincel, un cantante con una canción, un escritor con una palabra, un amigo con una sonrisa, un jardinero con un jardín. Estás extendiendo la creación cada vez que entregas las propias ideas de qué es algo o para qué sirve, y lo eliges hacer solo para disfrutar de la presencia del amor, del ofrecimiento de ese amor a quien sea que lo reciba. La creación es el proceso en el que el Creador se extiende a sí mismo desde el mundo de lo sin forma hacia el mundo de la forma. En el fluir de la creación, la forma en sí misma siempre se reconoce como secundaria. Es un mero instrumento para el contenido. En el hacer, la forma se vuelve muy importante, porque la mente egoica cree que ya sabe cómo son las cosas y para qué son, ya que todas están ahí para la seguridad y la continuidad del ego. Y por lo tanto la forma de hacer las cosas se vuelve muy importante, pues la forma es imagen y no contenido. En la creación, la forma es como tú más desees que sea, porque te da gozo. Y no porque tú creas que la forma va a coaccionar a otra persona a que haga lo que tú quieres. La diferencia entre hacer y crear es la diferencia entre ilusión y realidad. La realidad es el amor que Dios es. La voluntad del Creador es extender amor. Tu voluntad de expresar amor es la voluntad de Dios. La mente egoica está interesada en hacer o fabricar amor. Tienes unas ideas sobre cómo debería mostrarse el amor, sobre qué forma debería adoptar, sobre cómo deberían responder otros seres, sobre qué acciones están bien y cuáles no. Pero cuando tu voluntad es una con tu Creador, no estás interesado en lo más mínimo en hacer el amor, sino que estás interesado en la realidad de que ya estás en amor, que ya existes como expresión del amor. Eres inocente y perfecto tal como eres. La forma de esa expresión se vuelve muy secundaria. Hacer, fabricar el amor requiere de otros seres. Crear, extender amor requiere solo de tu voluntad, de tu disposición. Esto significa que eres perfectamente libre y que no requieres, no necesitas que el mundo se muestre de una determinada forma para que tú decidas estar en amor. Y cuando estás en amor, el amor guiará la expresión de la forma. Y sabrás que bastará con una sonrisa para expresar el amor que eres.